Bueno, hola a todos. A ver, cuando me pidió Alex que presentara, yo estaba en la duda de si presentar lo que ya he hecho o lo que quiero hacer. Pero era más seguro contarles lo que ya he hecho porque lo que quiero hacer todavía está en proceso y es parte del insumo para lo que quiero hacer, ¿ya? Desde que estaba yo en el doctorado en psicoterapia, que yo y antes con Marianne estábamos trabajando en proceso terapéutico, proceso de cambio, y mi interés siempre fue meterme más en la línea de la alianza terapéutica y la relación paciente-terapeuta. Esto que además se conjuga con la segunda actividad, que es la clínica, entonces ahí se va alimentando, ¿no? Todos estos intereses y preguntas. Entonces, contarles un poco que para poder llegar a la idea de la relación paciente-terapeuta, yo tenía interés en conceptos más en la línea de cómo es la regulación afectiva entre paciente y terapeuta, qué pasa en el proceso mismo del aquí y ahora, que en el fondo está asociado a lo que sucede a nivel del vínculo y la alianza, y es ahí donde obviamente me encontré con la literatura y los estudios de Safran y Miuran, que encajaron perfectamente conceptualmente en lo que yo quería como una herramienta para poder mirar justamente esto, ¿ya? Entonces, ahí me interioricé con el concepto de las rupturas, ¿ya? Y bueno, ya el grupo de Safran, Miuran y Catherine ya llevan sus buenos años de desarrollo e investigación y ya está claro de que las rupturas de la alianza son relevantes. ¿Y qué son? Ya lo explicó el compañero acá antes. Son eventos, en el fondo es una operacionalización o definición de la alianza terapéutica entendida como un proceso de negociación permanente y continua, ¿no? Y que, siguiendo la línea de la definición de alianza de Bordin, en estos momentos de negociación surgen, ¿no?, pequeñas interrupciones o momentos de deterioro temporal del proceso comunicativo, colaborativo entre paciente y terapeuta, que se puede dar como un desacuerdo sobre las metas, los objetivos, las tareas de la terapia o incluso en términos del vínculo emocional, ¿ya? Y pensándolo así, también ellos plantean la importancia de entenderlas como procesos de negociación que transcurren tanto a nivel consciente como inconsciente, o no consciente, hoy podemos usarlo indistintamente, y desafían en ese momento que ocurren la estabilidad de la relación terapéutica. Aunque sea menor, desafían esa estabilidad y generan de alguna manera cierta perturbación que puede ser bien significativa o muy sutil a tal punto de que ninguno de los dos se den mucha cuenta o sean conscientes de lo que está sucediendo, ¿sí? Son eventos interpersonales inevitables, son parte normal de cualquier relación terapéutica y, como decían hace un rato, se ha ampliado el concepto pensando en lo que pueden ser producidas tanto iniciadas o producidas o generadas tanto por el paciente como por el terapeuta o ambos, ¿ya? En ese sentido, yo ahí metiendo un poco más todo el desarrollo de la regulación afectiva, considerando los aportes del apego, de todo el tema de la comprensión más también dimensional de la personalidad y cómo esta se escenifica, digamos, en este proceso relacional, podemos entender las rupturas entonces como interacciones interpersonales conflictivas que van a generar cierto grado de angustia emocional o displacer, ¿no? Y esto ya es más teórico, más hipotético, que van a activar esquemas relacionales particulares de paciente y terapeuta, que tienen que ver con nuestro modo de funcionar habitualmente en relaciones de cercanía, ¿sí? Que van a estar comandados por, digamos, nuestros patrones característicos de afrontamiento del estrés, o si se quiere, nuestros patrones de reacción a la amenaza, a la relación de apego, si uno también lo puede poner en esos términos, ¿sí? Entonces, esa activación, eso va a generar una activación de cierto esquema particular del self, considerando que tenemos varias posiciones o selves distintos también según las condiciones contextuales y relacionales, que va a despertar una experiencia emocional correspondiente que va a estar coloreado, ¿no?, por alguna emoción, particularmente negativa, y se van a activar ciertos esquemas relacionales que van a implicar expectativas, más bien probablemente más inconscientes, respecto del otro, y estrategias para negociar las necesidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en esta dinámica, lo que van a aparecer también son señales verbales y no verbales de esta experiencia emocional en paciente y terapeuta. Entonces, ya como ven, es como una especie de zoom, mirada muy, muy, muy para adentro de cómo lo que está sucediendo en las rupturas. Y bueno, como
Ya lo describieron, no me voy a detener acá. Hay dos tipos de rupturas que fueron descritas por los autores, que son las confrontaciones, que tienen más que ver con un movimiento en contra del terapeuta, expresando más claramente una insatisfacción, una molestia, y que tienen que ver más con la dificultad de la persona que la manifiesta en expresar su necesidad más bien de relación, ¿ya? Entonces se defiende, se pone más autónomo, más autoagente, o sea, agente, ¿no? Entonces la forma de gestionar el conflicto sería a través de defender más bien el sentido de agencia, ¿ya? Mientras que la retirada es más bien una distancia o desconexión del proceso relacional del terapeuta y de las propias emociones que se están viviendo en ese minuto, y de alguna manera, por no ser evidente, se disocia un aspecto del malestar y queda una especie de como si buena relación terapéutica, ¿no? Entonces, en el fondo se trata de preservar el vínculo a costa de disociar o de no acknowledge, de no reconocer el desconforto o la dificultad, ¿ya? Entonces ahí también uno puede pensar que, bueno, pensando en el apego, ¿qué estilos de apego se pueden despertar también en este tipo de eventos? Se me desconfiguró el cambio de computador, ya. Y también han descrito los autores ciertas estrategias de resolución que son las que ellos, además de observarlas empíricamente, por decirlo así, también son la base de su modelo de terapia que se focaliza en la reparación de las rupturas. Entonces, existen distintas formas de reparar las rupturas y esto quiero que lo mantenga hacia el final de mi presentación, que una forma es directamente el terapeuta y el paciente reconoce que acá pasó algo y que, ¿no?, estamos en un impasse, por decirlo así, y que puede ser eso inmediato o inmediato. Si es inmediato, venimos al aquí y ahora, mira, pasó algo, ¿cómo podemos entender esto que está pasando?, ¿cierto? Y la forma indirecta es que se resuelve un impasse o una incomodidad de manera implícita, ¿no? O sea, como que de alguna manera ya pasamos a otro tema o reenfoco la actividad que estoy haciendo con el paciente. No aludimos a acá está pasando algo, simplemente lo overcome, así como, perdonen el bilingüismo, pero se me olvidó, de repente se me olvida cómo se dice en español. Y también puede ser expresivo, ¿no? Que en el fondo desplazamos el foco de la atención de la sesión para explorar qué pasó acá entre nosotros, ¿sí? Y en el fondo vincularlo con las experiencias subyacentes del paciente o del terapeuta que está pasando en ese nivel. Entonces, son importantes porque probablemente navegamos los terapeutas mucho en distintas formas de reparar las rupturas. ¿Y por qué es relevante estudiarlas? Esa es otra pregunta. Son preciosas la teoría de eso, ¿para qué la vamos a estudiar? Porque ya está bastante estudiado, y este es un área que está cada vez más en desarrollo en la línea del estudio de los efectos negativos de la psicoterapia. A propósito de lo que mencionaba Cristóbal, por ejemplo, ese 50% o menos, 20% que no mejora, ¿no? Que puede la terapia tener efectos negativos, ¿sí?, en el paciente. Los motivos de esos efectos pueden ser variados, pero sí se ha visto que la no capacidad de identificar, percibir las rupturas y abordarlas adecuadamente tienen que ver con esos efectos negativos, ¿ya? Un mal manejo de esos eventos tiende a generar repetición de dinámicas disfuncionales en el terapeuta que generan también este ciclo interpersonal disfuncional del paciente, ¿ya? Entonces tienden a ser intervenciones poco efectivas. También se ha asociado al abandono prematuro de la terapia. Esto es en mayor medida, se ha visto en poblaciones con pacientes con trastorno de personalidad aún más. Son los que pegarían el portazo y se van, así como en ese nivel de disrupción. Mientras que si se resuelven oportunamente las rupturas, se ha visto un mayor beneficio para los pacientes porque también permiten explorar, desafiar y cambiar ciertos patrones interpersonales de funcionamiento. Los recientes metaanálisis han indicado que la presencia de estas secuencias de ruptura-reparación se relaciona también con un buen resultado terapéutico. Y la formación de terapeutas en la resolución de las rupturas también se asocia a una mejora en los pacientes. No es una mejora así brutal, así como en términos de la varianza, pero es consistentemente mejor, ¿no? Eso es importante.
Y otro tema que es relevante, que cada vez más está teniendo, si ustedes leen el handbook de Psychotherapy Change, ay, se me olvidó el nombre entero, Psychotherapy Change Behavior, Change, y escuchan a Wampole y a otros, van a ver que lo que está así ahora es empezar a ver, bueno, ¿y cuáles son los factores del terapeuta? Y ellos en varios artículos han visto, me fui para otro lado, claro, que los terapeutas, el factor terapeuta tiene una influencia importante en la varianza de resultado de la terapia, como parte de los factores comunes, pero como que uno pudiera desprenderlo ya, factores del terapeuta. Incluso con esta idea que se ha, ya hace 70 años que está totalmente validada la idea de que la alianza terapéutica está asociada al cambio, pero no nos quedemos acá. Entonces cada vez más hay intentos por desagregar cuáles son los componentes de la alianza y cuáles de esos componentes los contribuye el terapeuta y el paciente. Y esto con unos análisis también anidados, desagregados, ustedes son una complejidad de análisis estadísticos para poder desagregar estos efectos, ¿ya? Y ahí buscar y ver cuáles son las acciones y las características de los terapeutas efectivos, ¿ya? Y hay una gran línea en eso que se va validando cada vez más. Y bueno, ¿cuáles son los factores que fomentan justamente la buena alianza en estos términos generales? Hasta ahora, ¿qué hace efectivo a los terapeutas? No es la única lista, pero de las cosas que se han señalado predominantemente estos últimos años, bueno, es la capacidad de formar una alianza con distintos pacientes, de distintas características, distintas gravedades también, si uno lo quiere poner así. La capacidad de comprometerse, esto es importante para Rom, reflexionar sobre la práctica y buscar formas de mejorarla. Que en el curso del tratamiento yo estoy pudiendo mirar críticamente lo que hago y ver la posibilidad de si es necesario cambiar mi curso de acción. ¿Ya? Las habilidades interpersonales en contextos emocionalmente desafiantes, como son las rupturas. Y ahí hay toda una línea de estudio de las habilidades interpersonales facilitadoras. Fluidez verbal, expresión emocional, capacidad de persuasión, calidez, estima positiva, Rogers aparece, ¿no? Esperanza, empatía, capacidad de establecer vínculos de alianza y capacidad de respuesta a la ruptura-reparación. Y la responsividad, que está muy cercano a esto mismo, es un concepto que tiene que ver con la capacidad de estar atento a los cambios, a la forma en que el paciente está trabajando con uno en la terapia y por lo tanto responder de manera de adaptarse a ese curso cambiante del paciente, ¿sí? Discutiendo también las dificultades de forma colaborativa. Entonces uno puede decir, bueno, con estas ideas de los factores de los terapeutas efectivos, bueno, esto en el fondo es algo relevante para pensar también las rupturas y cómo abordarlas, ¿sí? Entonces ahí también uno puede pensar cuáles son las capacidades del terapeuta que se ponen en juego en las rupturas. La capacidad de ser más consciente de la interrupción de esta comunicación y utilizarla eficazmente. La propia experiencia interna de esto que está pasando, o sea, estar atento también un poco a la experiencia interna para detectarlas oportunamente. La autorregulación del terapeuta, acá también no olvidemos que el terapeuta cumple un rol en la psicoterapia, no está en ese sentido al mismo nivel que el paciente, tenemos un rol al cual entramos como terapeutas, o sea, nosotros entramos en un rol y sabemos que tenemos que, de alguna manera, adoptar cierta actitud para fomentar el trabajo terapéutico y eso también incluye autorregularnos en lo que sea que nos sucede con el paciente, ¿cierto? Y eso permite tolerar y sostener estos eventos desafiantes al mismo tiempo de estar responsivo y abierto a lo que emerge en ese minuto y poder de alguna manera ser flexible. Entonces yo digo, bueno, eso se ha descrito, se ha estudiado en términos de, más bien de las transcripciones verbales de las terapias o los videos, pero en el nivel explícito de lo que sucede en esta negociación entre paciente y terapeuta, y yo estaba pensando, bueno, pero la regulación afectiva, que es el tema que me está dando vuelta, ¿cómo la puedo evaluar o mirar, ¿no? Y ahí me encontré en Londres, en uno de los talleres que organiza Fonagy para investigadores doctorales, con Doris Peham, austríaca, que trabajaba con la expresión facial de emociones y el sistema FACS que desarrolló Ekman, no sé si les suena, Lie to Me, la serie, ya, ahí.
Y ahí fue una manera de decir, bueno, a lo mejor un acceso a esta regulación y a estos estados afectivos es por medio de observar la conducta facial no verbal, ¿no? Que es como un componente adicional que podemos mirar. Y que en el fondo la idea es que nos podría permitir estar atentos a estados afectivos subyacentes, que son gatillados por las rupturas, que no son declarados en el intercambio verbal, que hay oscilaciones muy sutiles a nivel no verbal, que nosotros como seres humanos estamos registrando screening permanente, lo hacemos, ¿no? Pero tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo me pongo más atento a estas oscilaciones de manera más consciente? Y de alguna manera nos permite también dar cuenta de los procesos de regulación afectiva, que tienen que ver con estos esquemas, estas necesidades o expectativas hacia el otro. Entonces, cada vez más el zoom se va ampliando. Entonces, para ponerlo como una pregunta general que ha orientado toda esta línea de investigación, que ya lleva varios años, sería cuáles son los procesos de regulación afectiva implícitos, entendidos como lo facial, y explícitos en términos del contenido de las rupturas, de los eventos relacionales, que intervienen en la negociación de la relación entre paciente y terapeuta y cómo se relaciona con los procesos de ruptura y resolución de la alianza y el cambio psicoterapéutico, ¿no? Si eso tiene alguna relación. Ese último punto es el más quizás difícil de poder relacionar en estos diseños que he trabajado. En términos metodológicos, yo me instalo desde el paradigma de los eventos significativos. No sé si lo han escuchado, este concepto. ¿Sí? ¿No? Ya. En los años 80, estaban Greenberg, Elliot y otros, grandes próceres de la investigación en psicoterapia, que dijeron, está perfecto, todos los estudios de efectividad y eficacia han demostrado que todo sirve, el pájaro Dodó, que ha sido controversial esta semana, parece. Pero ¿qué es lo que hace que eso sea efectivo? ¿Qué pasa al interior de la psicoterapia que hace que las cosas se muevan hacia el cambio, ¿no? Entonces ahí la estrategia que ellos plantearon era identificar patrones en el desempeño de paciente y terapeuta al interior de las sesiones como pequeñas ventanas o instancias experienciales, ¿no? Densas, que pudieran dar cuenta de esas dinámicas más micro, digamos, que estarían aportando al cambio. Entonces, una forma de graficarlo, como está la definición, es pensar en secuencias de estados recurrentes, patrones que tienen lugar en la sesión y que son identificables y que hay transiciones determinadas, que esos patrones pueden tener distintas formas de transitar, ¿ya? Y eso, de alguna manera, es sacar el dato desde lo observacional y lo emergente, no desde la teoría hacia abajo, sino que de lo observado hacia arriba, de manera de, a partir de ahí, desarrollar modelos que puedan ser más sensibles a la práctica clínica y que los psicoterapeutas puedan formarse de ahí para la clínica, ¿sí? Y dentro de eso está la idea del microproceso, que en el fondo ahí ya tenés la idea de que tenés una sesión o una terapia con diversos eventos. En este caso, lo que yo iba a ver son eventos de ruptura y eventos de estrategias de resolución, que quiere decir son intentos del terapeuta a resolver la ruptura que no necesariamente son exitosos, son intentos. Y dentro de eso, esas unidades, analizar estas unidades de la conducta afectiva facial, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, como yo les explicaba, esta conducta es un componente observable de procesos emocionales espontáneos, implícitos, no conscientes. Tienen funciones comunicativas, expresan estados emocionales, también la forma en que evaluamos la relación, plantean elementos de regulación afectiva y de la evaluación de aquella. Y en ese sentido, donde yo me podía agarrar era del estudio de las emociones básicas, que son las que tienen mayor sustento empírico en términos de que son constantes y observables a lo largo de distintas culturas y grupos humanos, y ciertas conductas regulatorias inespecíficas, que dan cuenta de que hay una arousal, de que hay una incomodidad emocional, ¿sí? Entonces, voy contándoles un poco cómo iba yo avanzando en los estudios, ¿no? De la conducta afectivo-facial. Entonces, como les decía, se están operacionalizadas las emociones básicas, las variables faciales y las conductas inespecíficas que tienen que ver. La mirada es un regulador relacional básico, ¿no? O sea, miramos o quitamos la mirada y estamos regulando la interacción permanentemente.
También existen otros conceptos como adaptadores, que son como formas de autocalmarse, ya sea mordiéndose la boca, ¿no? Como tocándose, son formas como de autorregular el arousal emocional. También hay efectos de control o intentos de atenuar la expresividad, ilustradores, que lo hacemos todos los primates, levantan las cejas en forma de interrogatorio o de énfasis, ¿ya? Y tienen sus funciones regulatorias, que se han estudiado por otros investigadores de la acción facial en psicoterapia, ¿ya? Entonces, las emociones en sus valencias y en sus especificidades hablan de deseos de regulación o cómo se está evaluando el objeto del que se está hablando o el objeto del otro. Y la mirada, cuando es mutua, habla de un gran involucramiento y conexión emocional, cuando nos miramos a los ojos. Pero también cuando estoy dirigiendo la mirada hacia ti, es que estoy atento, aunque tú estés mirando para otro lado, o viceversa, ¿cierto? Como decía, los adaptadores hablan del arousal, intentos por marcar o atenuar o amplificar la expresión y el énfasis y la interrogación. Y el tema es que yo me estoy fijando en algo muy puntual, pero tengo que vincularlo con el proceso terapéutico. Entonces, por defecto, mis datos son anidados permanentemente. O sea, tenemos, vamos de arriba para abajo, una terapia, que es una terapia, en principio, que tiene varias sesiones, al interior de las cuales se evaluaron los episodios de ruptura y estrategias, y estos fueron descompuestos, o sea, divididos en frames o cuadros de video enanísimos de 25 segundos y algo así, para evaluar la conducta facial. Porque la conducta facial también se habla de microexpresiones, son muy rápidas, son eventos rapidísimos en términos de velocidad, ¿ya? Entonces, en ese nivel, entonces el método para codificar la conducta facial es el FACS, que ahí para lo cual yo fui capacitada y entrenada, qué sé yo, y entrené a gente, y entonces ahí hay cierta confiabilidad. El método para identificar ruptura y estrategia observacional también es el manual de rupturas y resoluciones desarrollados por los autores, Eubanks y compañía. En este caso hago la nota, yo usé el del 2015 cuando todavía estaba pensándose que las rupturas se expresaban en la conducta del paciente nomás. Pero sirve lo mismo. Y las sesiones y la terapia fueron, en términos de outcome, fueron medidos con el OQ, sesión a sesión, y por tanto también del inicio al fin. Y para los análisis posteriores usé modelos lineales jerárquicos, que ya Cristóbal hizo toda una clase de eso. O sea, yo también vi las iteraciones y todo eso, pero que son regresiones lineales, que son además controlan por la variable anidada. O sea, en el fondo la variabilidad disminuye justamente porque se considera el aspecto anidado de las variables. Correlaciones, y también empecé con un caso único, luego fueron una muestra de 5 terapias hasta llegar a una muestra de 13, que no es fácil conseguir terapias completas, videadas, ambos actores ser videados, ¿no? Y tener la terapia completa. Entonces, en este primer análisis de caso, hubo un paper asociado. Como pueden ver, tenemos una terapia, 30 sesiones, 36 episodios, 164 episodios de oferta relacional al interior de esto. Eso fue una cosa cualitativa que en base a la expresión discursiva, cualitativamente identificamos como posiciones de paciente y terapeuta, y luego los cuadros de video. Básicamente, en las rupturas vemos que la paciente desviaba la mirada al tiempo que el terapeuta se empezaba a desregular. Ya. Y a generar un control de la expresión emocional. También en las rupturas la paciente se desregulaba. Cuando verbalmente la paciente estaba receptiva a los contenidos, evitaba el contacto con la mirada. Y cuando el terapeuta se ponía propositivo, expresaba temor y controlaba su expresividad, y cuando el terapeuta se ponía cuestionador o conciliador, también desregulación emocional. O sea, en las rupturas también podemos ver que hay distintas posiciones que adopta el terapeuta y la paciente. Y en estas, cuando estaba cuestionador el terapeuta, no intenta atenuar el impacto de su expresión, como que de alguna manera está ahí también yendo a la pelea, por decirlo así.
Y lo que es importante es que en todo momento, rupturas y estrategias de resolución, el terapeuta mantiene siempre la mirada en el paciente. Está atento permanentemente, esa es su función. Y ahí no podemos pensar, ¿tiene que ver con el rol? Probablemente, o sea, estar, ¿no?, o mirando, evaluando. Está todo corrido esto. Ya. La estrategia de resolución, la diferencia sí que la paciente sí estaba involucrada con la mirada, o sea, ahí sí vuelve a establecer contacto. Se pone enfática, el terapeuta se pone enfático, también controla la expresión emocional y a veces en esta ocasión expresaba afectos negativos que uno puede decir, bueno, está intentando resolver la ruptura, a lo mejor está reflejando la emoción del paciente, bueno, ahí hay mucha interpretación en eso, ¿no? Hay que ver. Y cuando estaba proponiendo algo disminuía los intentos por asegurar el vínculo a través de la sonrisa. La sonrisa siempre es una forma de asegurar el vínculo con el otro, ¿ya? Lo otro interesante es que como en este caso evaluamos cambio sintomático por el OQ, representacional con los indicadores de cambio, vimos, esto es un paréntesis, indicadores de cambio como momentos de cambio, y los repertorios relacionales, lo único que cambió en 30 sesiones fue que hacia el final la paciente aumentó su posición de fragilidad. Qué interesante en términos más de que no, el cambio clínico no siempre es solamente sintomático. Si tenemos terapias breves también podemos pensar en otras líneas de... Pero eso como es una nota aparte para considerarlo. También comparamos episodios de ruptura y cambio. 5 terapias, 50 episodios y todo eso. Y lo bueno es, o sea, lo interesante acá es que los terapeutas miraban mucho más a sus pacientes, lo mismo. Ahora, comparando rupturas con cambio, de nuevo, lo miran mucho más. Pero los pacientes miraban más a los terapeutas durante el cambio, son momentos positivos. Ahí hay más, igual que las resoluciones que tienden a ser más, entre comillas, positivas o que quieren resolver el problema, el paciente vuelve a la interacción, a la conexión. Nuevamente los terapeutas miran más a los pacientes cuando ellos desvían la mirada, mayor frecuencia esto sucede en las rupturas. Y lo lindo también es que haya mayor cantidad de mirada mutua en los episodios de cambio. Eran episodios significativos y ahí hubo además una conexión mutua, ¿sí? Y bueno, estas son cosas que a medida que avanzaba la terapia disminuía la mirada también mutua. Después, en otra misma, acá son algunas mismas terapias y otras distintas, evaluamos el OQ, evaluamos observacionalmente la alianza, ¿ya? Y lo bueno ahí también positivo, las emociones positivas asociadas a una buena calidad de la alianza. A nivel de episodio en pacientes y terapeutas, ahí está el rol de la sonrisa y la emoción positiva para el vínculo positivo. Y esto está en concordancia con los trabajos de Menninger-Huber sobre cuando hay sonrisas sincrónicas porque el vínculo está ok, pero cuando la sonrisa del terapeuta es menos intensa es porque también está trabajando en el foco terapéutico, no está así pura sonrisa todo el rato, sino que como que me tapan en el... y emociones negativas y pobre calidad de la alianza, también a nivel de episodio en ambos casos. Nuevamente, acá es interesante que en estos casos los terapeutas mostraban desprecio y los pacientes tristeza. El desprecio es una forma muy básica de expresar también rechazo, como de que algo está mal mirado, ¿no? Entonces, justo sucede en estas, cuando la alianza, o sea, coincide con la alianza más baja, ¿no? Y acá la mirada del terapeuta de los pacientes está asociada a una peor calidad de la alianza terapéutica, puede tener que ver con que en estos casos, como siempre mira al terapeuta y no se puede dilucidar muy bien si es que eso es algo discriminatorio, porque en el fondo está permanentemente ahí y puede que, más aún, cuando está pasando una ruptura. Y si hay una ruptura, la calidad de la alianza era baja. Ahora, comparemos retiradas y confrontaciones, que ahí era otra pregunta. Bueno, ¿qué hace diferente? Porque no son las rupturas todas iguales. De nuevo, acá hay un paper en que solamente vimos la conducta facial de pacientes durante rupturas. De nuevo, ahí ustedes ven todo lo anidado. Hay un muestreo también. En las retiradas lo que se vio es en los pacientes de emociones positivas, de nuevo,
en un tipo de ruptura de retirada que se llama disociación contenido-afecto, que es que mantengo la sonrisa, pero en el fondo estoy dejando de lado un aspecto que no, que estoy relatando algo que no es positivo. Lo que llama la atención porque está coincidente con que haya más sonrisa, y ahí también había más contacto con la mirada del paciente que en las confrontaciones. Y en las confrontaciones se vio una ausencia de la valencia emocional, o sea, cara de póker neutra de los pacientes. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que a nivel no verbal sucede lo que plantean los autores también, que la retirada es un privilegio del vínculo por sobre el malestar o el conflicto, y eso se expresa a nivel no verbal, ¿no? La confrontación, uno puede pensar que la ausencia de valencia emocional es una forma de autoafirmarse, ¿no? Como decir, no me conecto contigo, ¿no? Otro conjunto de terapias, lo mismo. Pasó lo mismo que acabo de decir. Mayor probabilidad de las pacientes mirando las retiradas que en las confrontaciones con afecto positivo y disociación contenido-afecto. O sea, parece que en esta muestra de pacientes chilenos, uno puede decir, predomina a lo mejor la ruptura retirada con esta cosa más implícita, de que parece que no pasa nada. Y los terapeutas no mostraron mayores diferencias en ninguna de sus conductas faciales. Y finalmente tuve recursos, porque me gané un Fondesit para poder trabajar esto mismo, ya con una muestra más grande, para ver si ya ver algo se puede hacer. Y ahí la pandemia me dejó con 13 terapias en vez de 20, yo quería tener 20, pero hasta ahí nomás llegamos, que implicó 227 sesiones y 318 eventos. Ahí están las retiradas, las confrontaciones y las estrategias de resolución. De acá, una muestra aleatoria de 50% fue codificada con fax. ¿Ya? Todavía esto está en proceso de completarse, digamos, la muestra entera en esto. Ya, lo interesante, de las confrontaciones, la mayoría fueron, el paciente rechaza la intervención del terapeuta. ¿Sí? No, esto no. Y el paciente se defiende en contra de lo que siente como una crítica o un rechazo del terapeuta. ¿Ya? Ese era un dato interesante. Y las retiradas, las mayores era el cambio de tema, así como me voy para otro lado, no como más, o empiezo a contar historias no relacionadas. La disociación contenido-afecto que ya vimos. Y 18 es respuesta mínima. Quedarse callado, no responder, incluso responder el celular. Y de las estrategias de resolución estaban mucho más como repartidas. Quizás la más importante es que el terapeuta explica o entrega un fundamento de lo que están haciendo, invita a discutir los pensamientos y sentimientos del paciente y revela su experiencia interna de lo que está pasando. O sea, se pone a lo mejor inmediato, a veces también, y explícito. Nuevamente, acá aparece que pacientes miran más al terapeuta durante las estrategias de resolución que durante las rupturas. El terapeuta mira todo el tiempo. Se vuelve a confirmar eso. Los pacientes en las rupturas muestran mayor presencia de control, interrogación y énfasis, y de rabia y desprecio. Ahí cambia un poco la figura de lo que habíamos visto antes, y los terapeutas se desregulan y además a veces sonríen, como quizás tratando de regular ahí la distancia o la diferencia con el paciente. Y después dije, ya, pero esto lo tenemos así en números, qué sé yo, en frecuencia, qué sé yo, probabilidades y regresión. ¿Qué pasa si miramos más en profundidad la experiencia del terapeuta? ¿Ya? Entonces ahí agarramos un caso. No sé cómo estoy de tiempo. Tienes 7 minutos. ¡Ah! ¿Por qué ahora ya no funciona esto? Ahí. Un caso de 17 sesiones, estudios terapia psicodinámica, que lo que hicimos fue el Interpersonal Process Recall, o sea, identificamos nosotros las rupturas de los jueces y las resoluciones, y luego le pasamos esos videos, esos segmentos de videos al terapeuta y le preguntamos, ¿qué pasó acá? ¿Qué sintió? ¿Qué es lo que está haciendo? Tratando de ver como su experiencia interna, y esto lo
Después lo analizamos con Grounded Theory, con análisis de contenido, y en el fondo había una experiencia emocional importante que tenía el terapeuta, que usaba la idea de una reflexión en acción del terapeuta y ciertos elementos desplegados que simplemente los voy a resumir en esto, ¿no? Que en las rupturas el terapeuta estaba mucho más vigilante a lo emergente, trataba de estar en calma, de estar abierto, aceptando lo que le pasaba a él y a la paciente, y mucho más responsivo, trataba de estar en esa. Y en ese sentido se regulaba porque permitía el flujo de la interacción, ¿no? Y en las estrategias de resolución se notaba más aprensivo por tratar de formular, de comprender, de conectar con esta paciente que además tenía un problema de desconexión afectiva importante, y de autorregular el timing, y usaba sus propias emociones como guía, ¿ya? Entonces es interesante de ahí también como volver a lo de los factores del terapeuta que están involucrados en por lo menos su experiencia relatada en lo emocional. Acá un ejemplo de lo mismo que estaba diciendo, cómo maneja en las rupturas. Si bien comparten las rupturas y las resoluciones un esfuerzo de conexión, tratar de conectar con el paciente, había ciertos elementos distintos en cuanto a la regulación. Y luego se nos ocurrió mirar esos mismos episodios, sobre todo el de la sesión 3, con un foco en los déficits estructurales desde el OPD, lo hizo la Lina Gómez-Barres, y la función reflexiva, así poniendo más lupa, considerando que esta era una paciente con un nivel de vulnerabilidad medio, esos pacientes que no son ni tan graves disruptivos ni tan neuróticos, sino que están como en ese nivel intermedio en que había vulnerabilidades en las capacidades cognitivas, de contacto afectivo y de regulación, más bien hacia la hiperregulación tenía esta paciente, ¿ya? Y esta terapia no mostró mejoría según el OCU. Entonces eran esos casos difíciles pero no súper difíciles. Entonces vimos la secuencia, que en general eran casi puras rupturas de retirada, no había confrontaciones, seguidas por estrategia de resolución, y se resuelve la ruptura finalmente, al final. El paciente expresa sus reales sentimientos, y logra hablar desde ahí, ¿no? ¿Qué vimos? El terapeuta en las retiradas trata de llevar al paciente a conectarse con su experiencia emocional, moviéndose entre combinación de intervenciones centradas en los déficits afectivos. Y la paciente tiende a retirarse y protegerse de ese afecto, ¿ya? Y ahí también muestra fallas en la mentalización hacia una hipermentalización, ¿no? Ahí le llamamos monológica porque no dialogaba con los intentos de mentalización del terapeuta. En la estrategia de resolución, el terapeuta está muy atento a las oscilaciones y sutilezas de la comunicación emocional, tratando de conectar, y interviene más bien en el déficit de percepción. Y la resolución, finalmente, el terapeuta logra permitirle a la paciente hablar de lo que realmente le pasaba, logra hacer eso, pero sigue haciéndolo en un estilo hipermentalizador que habla también de la estructura de la paciente. O sea, logra hablar de sus emociones, pero tiene un rango de repertorio que no va más allá de lo que su estructura, digamos, le permite, por decirlo así. Bueno, ¿qué podemos decir hasta ahora? Las rupturas desencadenan desregulación afectiva, emociones negativas y comportamientos autorreguladores en ambos participantes. Los terapeutas se desregulan más cuando los pacientes quitan su mirada o se distancian, y esto a dinámicas asocia una peor calidad de la alianza. Los pacientes muestran emociones negativas, particularmente temor, rabia, desprecio, e intentos de control, y la actitud del terapeuta tiende a ser vigilante, como decía yo, a lo emergente, flexible, en el caso que vimos. Las retiradas suelen ser estos que vimos antes. Hay más emociones positivas en los pacientes, de nuevo esta cosa de la sonrisa para mantener el vínculo, mayor mirada al terapeuta. Vimos en este caso el déficit estructural, ya lo vimos. Y la confrontación, los pacientes tienden a ser más neutrales. En las estrategias, los terapeutas de nuevo siguen involucrados. Bueno, y esto es un resumen de lo que les acabo de decir, ¿no? Lo que es interesante, lo que decía yo, la variabilidad de la acción facial es mayor en los pacientes. O sea, nuevamente aparece la idea de que el terapeuta se mantiene más o menos invariante, o los terapeutas invariantes en su estilo comunicacional no verbal, sino que la variación está más en los pacientes. Entonces la idea es como empezar a mirar un poco más a los pacientes en esto. Volvemos a los factores del terapeuta.
estos datos nos permiten pensar que la regulación emocional efectivamente es una habilidad relevante para el terapeuta, ¿no? Que en el fondo es algo que se trabaja, que se entrena, que se puede entrenar, que se forma también en eso, ¿no? A propósito de esta idea de los malos terapeutas y los buenos terapeutas, hay cosas entrenables ahí. Cuando hay una autorregulación emocional, el terapeuta se hace cargo de lo que le pasa, de la perturbación suscitada, porque existe, digamos, pero es capaz de sostener igual el vínculo, mantenerse conectado y explorar cómo se llevan a cabo las experiencias subyacentes. Acá yo hablo de la idea de mentalizar afectivamente, me agarró el concepto de Fonagy. Si te autorregulas también puedes, es porque mentalizas tus estados afectivos y eso te permite también mentalizar al otro, ¿no? En este caso el paciente. También eso te permite tener elementos concretos de los estados internos propios del paciente que te permite transitar estas transacciones relacionales implícitas, sutiles, y adoptar una actitud de aceptación, flexibilidad y responsividad a aspectos emergentes. Y eso permite a su vez esta actitud centrada en el aquí y el ahora que Safran y Miron plantean como parte de la postura hacia la resolución de las rupturas, de poder decir qué es lo que viene, acepto lo que hay, centrémonos en lo que está pasando acá, ¿no? Entonces todo eso va para allá. Lo que Eubanks et al. Dicen, ¿cómo podemos contribuir, digamos, a este aspecto también de los terapeutas? Anticipar que las rupturas pueden evocar sentimientos de confusión, ambivalencia, incompetencia y culpabilidad en algunos terapeutas. Desarrollar sus habilidades para reconocer, tolerar, validar y explorar con empatía sus propios sentimientos negativos para que pueda hacer lo mismo con sus pacientes. O sea, parte de esta idea de la autorregulación. Ahora, ¿qué es lo que creo que es importante a la luz de todo eso considerar en adelante? También son las características del funcionamiento de personalidad de los pacientes. Tenemos estos pacientes que no son todos iguales, no todos responden de la misma manera a las rupturas o las generan de la misma manera. Y por tanto, yo les dije, acuérdense las estrategias de resolución que vimos antes. No todas, a lo mejor, no son todas igualmente útiles para los distintos tipos de pacientes. Hay pacientes que están más preparados para mentalizar en ese minuto qué pasa aquí entre nosotros, aquí y ahora, y otros que quieren más o menos, más bien como decir, bueno, cambiemos de tema, vayamos para otro lado, unas estrategias más implícitas. Y para finalizar esto con la idea de poder ya llevar a cabo lo que quiero hacer, ¿no? El trabajo de competencias psicoterapéuticas entrenables que puedan facilitar, digamos, el manejo de estos eventos en la terapia y aporte de alguna manera la psicoterapia a la medida del paciente, considerando la idea de las particularidades de los pacientes en estos procesos. Eso.